En este vistazo número 15 del mes de mayo, mes de la Virgen María, quisiera comenzar resaltando características especialísimas de nuestra Madre, para que le festejemos, porque es estrella de la mañana, es decir, la primera estrella que aparece en el horizonte al llegar la noche, y la última en irse cuando llega el día. Tal como es Mamá Linda, que siempre está pendiente de lo que nos pasa, y si la necesitamos, la podemos llamar y de una nos auxilia, como la mejor de las madres. Además, en ella se dio la primera transubstanciación al ofrecer su cuerpo. Cada pedacito de su genética permitió que se creara Jesús, que tiene carne y sangre de ella. ¿Lo han pensado? Así que en cierta forma podemos decir que también la recibimos a ella en la comunión. Es increíble, ellos nunca se separan. Se levantan muchos ataques contra ella porque el demonio la odia. Pero si amamos a Jesús, ¿cómo ofender a su madre? Uno respeta a la familia de quien quiere. ¿Cómo creer que Dios es tan frío para considerarla solo un vientre para utilizarla para su hijo? Es la madre del unigénito de Dios. Tenía que ser preparada desde su concepción. ¿Cuántas cosas no haría Dios por su hijo? ¿Cuántas cosas no haría por escoger la mejor madre para su hijo? San Alfonso María de Ligorio decía que María tenía tanta gracia desde el momento de su concepción que superaba a todos los hombres y ángeles de la historia juntos. Por eso, a medida que crecía, la gracia en ella seguía creciendo y creciendo. Lo más seguro es que tenía un don desde el vientre materno para hacer uso de la razón, de manera que, como dicen los caballeros de la Virgen, sus ojos ya eran inteligentes, ya comprendía lo que pasaba, mientras que nosotros solo podemos hacer eso desde los 5 o 6 años. Ahora, en este vistazo quinceañero, que va desde el 8 al 14 de mayo, veremos estos santos. El 8 celebramos a Nuestra Señora de Luján, perteneciente a Argentina, donde llegó la milagrosa imagen en mayo de 1630 gracias al hacendado Antonio Farías Saá, que quería colocar en su estancia una capilla para la Virgen. Así que le pidió a un amigo que vivía en Brasil que le enviara una imagen que representara la Inmaculada Concepción de María. El amigo le envió dos, la que le había encargado y otra de la Virgen con el niño Jesús. Cuando llegaron fueron colocadas en una carreta y partieron en una caravana que se detuvo a orillas del río Luján, a 67 kilómetros de Buenos Aires, en una hacienda conocida como la Estancia de Rosendo. Al día siguiente, los carreteros iban a proseguir con el viaje, pero la carreta que llevaba la imagen no se movía. Intentaron de todas las formas posibles que caminara. Bajaron la mercadería, colocaron más bueyes, pero nada funcionó. Entonces decidieron probar si al retirar una de las dos imágenes se movía. Y así fue, por lo que le encargaron a la familia de don Rosendo el cuidado de la imagen que quería permanecer allí. La noticia corrió por toda la región, incluso hasta Buenos Aires, por lo que personas de todas partes empezaron a viajar allá. Entonces don Rosendo construyó una pequeña capilla, donde permaneció la representación de solo 38 centímetros de altura desde 1630 hasta 1674, tiempo en el que fue cuidada por Manuel, un esclavo, que atestiguaba que cada día quitaba abrojos del vestido de la Virgen, que viajaba para dar consuelo a los afligidos, y realizaba curas milagrosas con el cebo de las velas de la capilla, como pasó con el clérigo don Pedro de Montalvo, que estaba muy enfermo y desahuciado y gracias a ella se curó. Con los años, don Rosendo falleció y el lugar quedó casi abandonado, por lo que doña Ana Matos, una viuda que tenía gran cantidad de tierras a orillas del río Luján, quiso llevársela para sus tierras para hacerle una capilla. Para ello, en el año 1674, habló con el cura Juan de Oramas, administrador de los bienes de don Rosendo, y la colocó en su casa, pero la Santa Virgen desapareció y la encontraron de nuevo en su antigua capilla. Doña Ana volvió a llevar la imagen a su casa y por segunda vez regresó a la estancia de Rosendo. No se quería ir. Entonces la dama consultó a las autoridades eclesiásticas y civiles, quienes viajaron al lugar y examinaron lo sucedido. Esta vez la Virgen fue trasladada en una devota peregrinación y en compañía de Manuel, quien siempre estuvo a su lado. Desde ese momento, la imagen no retornó de nuevo a su antigua capilla. El párroco,
don José de Andújar, deseaba ampliar el templo y junto al obispo fray Juan de Arregui iniciaron la construcción, pero esta no llegó a buen término, porque después de grandes contratiempos terminó por desplomarse la ampliación. Pasado el tiempo, por fin se logró la construcción completa y el 8 de diciembre de 1930 el Papa Pío XII le otorgó oficialmente el título de basílica a este lugar. La parroquia en Bogotá, Colombia, se encuentra en la carrera 73A, número 64F76. El 9 recordamos a Santa Luisa de Marilac, que consagró su vida a Dios después de la muerte de su esposo. Tuvo la dicha inmensa de tener como directores espirituales a San Francisco de Sales y San Vicente de Paúl, siendo discípula de este último en sus congregaciones, donde se servía a pobres, enfermos e ignorantes. Pero sucedía que cuando San Vicente se alejaba, los grupos disminuían su fervor y su entusiasmo, haciéndose necesaria la presencia de alguien que los coordinase y animase permanentemente. Esto fue lo que realizó Santa Luisa. En 1633, el 25 de marzo, las primeras 4 jóvenes hacen votos de pobreza, castidad y obediencia bajo la dirección de Santa Luisa, naciendo así la más grande comunidad femenina que existe, las Hermanas Vicentinas, hijas de la caridad. La santa además escribió muchos textos y libros en los cuales recopiló las enseñanzas de San Vicente de Paúl y reflexiones personales, constituyendo una extraordinaria riqueza para la vida espiritual de sus religiosas y de todas las personas. Falleció el 15 de marzo de 1660, después de sufrir una dolorosa enfermedad, y dejando fundada y muy extendida la más grande comunidad de religiosas. En la casa donde está sepultada su fundadora, en París, sucedieron las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa a la vicentina Santa Catalina Labouré, lo cual conmemoraremos el 27 de noviembre. El Papa Pío XI declaró santa a Luisa de Marilac en 1934 y el Sumo Pontífice Juan XXIII la declaró patrona de los asistentes sociales. Su parroquia se encuentra en la calle 38A Sur, número 86F17, en el barrio Kennedy. En su interior podemos apreciar su forma hexagonal y los vitrales preciosos que tiene, al igual que todas las representaciones de los santos, especialmente de la Virgen del Carmen. ¿Y qué me dicen de este precioso vitral sobre el altar, que además tiene un precioso detalle, muy único? Está Jesús resucitado frente a la cruz, en vez de estar clavado en ella. Genial, ¿no? El 10 está San Juan de Ávila. Sus padres supieron darle una formación cristiana de sacrificio, de devoción eucarística y mariana y amor al prójimo. Probablemente en 1513 comenzó a estudiar leyes en Salamanca, de donde volvería después de 4 años para llevar una vida retirada en Almodóvar. A pesar de llamarlas leyes negras, los estudios de Salamanca dejaron huella en su formación eclesiástica, como puede constatarse en sus escritos de reforma. Esta nueva etapa en Almodóvar, en casa de sus padres, viviendo una vida de oración y penitencia, durará hasta 1520, pues aconsejado por un religioso franciscano, marchará a estudiar artes y teología a Alcalá de Henares, en 1520 más o menos. De esta etapa en Alcalá existen testimonios de su gran valía intelectual, como lo atestigua el ministro Domingo de Soto. Allí estuvo en contacto con los grandes corrientes de reforma del momento. Conoció el erasmismo, las diversas escuelas teológicas y filosóficas, y la preocupación por el conocimiento de las Sagradas Escrituras y los padres de la Iglesia. También logró una gran amistad con quienes habían de ser grandes reformadores de la vida cristiana, como don Pedro Guerrero, futuro arzobispo de Granada, y posiblemente también con el venerable Fernando de Contreras. Incluso pudo haber conocido allí al padre Francisco de Osuna y a San Ignacio de Loyola. La parroquia de nuestro querido santo se encuentra en la carrera 18, número 13636. Podemos ver la cruz que nos recibe para ingresar. Su interior es espectacular y en la parte de atrás de la iglesia encontramos
un vitral espectacular que resalta mucho más el altar. Luego, caminando por la parte externa, ubicada en la parte de atrás de la iglesia, encontramos un pequeño oratorio, precioso. El 11 recordamos a San Francisco Jerónimo, misionero jesuita, al que llamaban el apóstol de Nápoles. Se distinguió por su ilimitado celo en favor de la conversión de los pecadores y por su amor a los pobres, los enfermos y los oprimidos. Un gran ejemplo. En 1666, antes de cumplir los 24 años, San Francisco recibió la ordenación sacerdotal. Durante sus 5 años siguientes enseñó en el Colegio dei Nobili, que los jesuitas tenían en Nápoles. A los 28 años ingresó a la Compañía de Jesús. De 1671 hasta el 74 ayudó en el trabajo misional al célebre predicador Agnello Bruno. Al concluir sus estudios de teología, los superiores le nombraron predicador de la iglesia de Gesù Nuovo de Nápoles. Se decía que convertía por lo menos a unos 400 pecadores al año. El santo visitaba prisiones, hospitales y no vacilaba en seguir a los pecadores hasta los antros del vicio, donde algunas veces fue brutalmente maltratado. San Francisco murió a los 24 años y fue sepultado en la iglesia de los jesuitas de Nápoles. Su canonización se dio en 1839. El 12 conmemoramos al beato Álvaro del Portillo, sucesor del prelado de la obra. Fue un hombre fiel y un trabajador incansable al servicio de la iglesia. En 1935, mientras estudiaba ingeniería, se incorporó al Opus Dei. El Opus Dei es la obra que fue creado por San José María Escrivá de Balaguer, por inspiración divina, para buscar la santificación de todos los que no somos consagrados en la vida ordinaria, es decir, aprender a ver a Dios en cada uno de los planes del día, cumpliendo el deber a cabalidad y de la mejor manera, porque es para Dios. Así que debemos ser muy buenos cristianos para dar ejemplo y difundir su mensaje de amor. En 1944, el beato Álvaro recibió la ordenación sacerdotal. Fue colaborador estrecho de San José María todo el tiempo y se convirtió en su primer sucesor. Recibió numerosos encargos de la Santa Sede, especialmente en el Concilio Vaticano II. En 1991 recibió la ordenación episcopal. Fue beatificado el 27 de septiembre de 2014. El 13 de mayo conmemoramos las apariciones de la Virgen María en Fátima, pero hay tanto para hablar de ella que mejor vamos a hacer un vistazo especial y más para celebrarle en este mes de las Madres. Y mientras, recordemos la santa de este día, el 13 de mayo, que es Santa María Mazzarello, fundadora de la que es hoy la segunda comunidad religiosa femenina en el mundo en cuanto a número de religiosas, la Comunidad de Hermanas Salesianas. Fundó en su pueblo un oratorio o escuela de catecismo para la niñez femenina. Ella y sus amigas les enseñaban costura y otras artes caseras, mientras iban consiguiendo que las jovencitas aprendieran muy bien la religión, observaran excelente comportamiento en casa, fueran a misa y recibieran los sacramentos. Paralelamente, San Juan Bosco utilizaba en Turín una metodología similar pero aplicada a los varones. El padre Pestarino observó en María Mazzarello y sus amigas había gran caridad para con los necesitados y un enorme amor a Dios, además de fuertes deseos de conseguir la santidad. Entonces las reunió en una asociación juvenil que se llamó de María Inmaculada. Él mismo las confesaba y les daba instrucción religiosa. En el transcurso de un viaje, el padre Pestarino se encontró con San Juan Bosco, quien en ese momento se encontraba meditando acerca de la posibilidad de ampliar sus enseñanzas también a las niñas pobres. Pestarino le contó la obra que realizaba junto con Santa María y lo invitó a conocerla personalmente. Así, el 7 de octubre de 1864, San Juan Bosco fue por primera vez a Mornesi. Don Bosco constató que aquella muchacha dirigía excelentes candidatas para ser religiosas y con ellas fundó la comunidad de hijas de María Auxiliadora o salesianas, que hoy en día son más de 16,000 en 75 países. Bendito Dios.
El Papa Pío IX aprobó la nueva congregación el 5 de agosto de 1872. María Mazzarello fue superiora general hasta el día de su muerte, el 14 de mayo de 1881. Sus tres grandes amores fueron la Eucaristía, María Auxiliadora y la juventud pobre a la que educó y salvó. La parroquia de esta santa se encuentra en la calle 183, número 99, en el barrio Usaquén. Su foto la tomo de Google Maps. El 14 terminamos con la fiesta de San Matías. Fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio. Los Hechos de los Apóstoles afirman que Matías acompañó al Salvador desde el bautismo hasta la ascensión. Cuando San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas Iscariote, los candidatos fueron José, llamado Bernabé, y Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los 12. El Espíritu Santo descendió sobre él en Pentecostés y Matías se entregó a su misión. Clemente de Alejandría afirma que se distinguió por la insistencia con que predicaba la necesidad de mortificar la carne para dominar la sensualidad. Esta lección la había aprendido del mismo Jesucristo y es tan actual que la necesitamos cada día de nuestra vida. Según la tradición, predicó primero en Judea y luego en otros países. Los griegos sostienen que evangelizó la Capadocia y las costas del Mar Caspio, que sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros, donde misionó y obtuvo finalmente la corona del martirio en Cólquida. Los Menaia griegos sostienen que fue crucificado. Se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Elena lo trasladó a Roma. La parroquia con su nombre no la he visitado, por lo que pongo la foto que aparece al buscarla en Google Maps. La parroquia está ubicada en la calle 63A Sur, número 71H69. Muchas gracias por seguir estos días de mayo con sus respectivos santos e historias de Mamá Linda. Muchas bendiciones.